Buenas tardes, somos el grupo número 4 de la materia de producción periodística, integrado por Yanaína Zambrano Ana, Elizabeth Torres Correa, Ingrid Castillo Espinosa, Samantha Moreira Olvera, nuestro compañero Douglas Figueroa, que por motivos de conectividad no está presente, y quien habla, Manuel Eduardo Barchi Rodríguez, y nosotros tenemos como tema expectativas sobre el impacto mediático, que es uno de los capítulos del libro de Luisa García, compilado con otros 20 periodistas de Iberoamérica, Háblame de tus fuentes. Haremos una introducción sencilla a esto y vamos a hacer un planteamiento de ciertos aspectos que se deben considerar dentro del ejercicio profesional, sobre todo en la relación que tenemos con las fuentes de información y los efectos que genera precisamente el trabajo periodístico. Procedo a compartir el material de apoyo. Algo que quiero compartir a modo de introducción con algunos conceptos que me parecen importantes de las materias anteriores, incluyendo periodismo de investigación del cuarto nivel, el ciclo anterior que tuve, es el manejo que debe tener el periodista de una forma muy prolija, muy tinosa, sobre el contacto, la relación laboral con quienes colaboran en los trabajos periodísticos y el impacto que nosotros causaremos sobre ellos, incluso diría que el que ellos pueden causar sobre nosotros, y también sobre la comunidad. Hay principios que de alguna manera están establecidos en el célebre libro Manual para Periodistas de Investigación, elaborado por Mark Lee Hunter en el año 2013 con el apoyo de las Naciones Unidas. Y eso permite generar ese equilibrio y la forma más cuidadosa, prolija de trabajar con el impacto mediático que tenemos sobre la ciudadanía y la relación, como lo mencioné, con quienes hacen de colaboradores en el trabajo periodístico. Yo recuerdo que algunos aspectos que mencionaba eran justamente tener un conocimiento de con qué tipo de personas estamos tratando, porque esto a su vez conlleva a entender las motivaciones del por qué esa persona trabaja con nosotros, sabiendo quién es, a qué se dedica, su entorno de vida, su trasfondo de vida, entendemos un poco lo que pasa en su vida, ¿ya? Y también nos permite entender las razones por las cuales quiere acercarse a trabajar con nosotros, por las cuales busca a un periodista, se ofrece voluntario, o cuando nosotros buscamos a esa persona le dice con gusto que sí, o por el contrario, incluso se nos dice que no, o cuesta cierta dificultad generar el trabajo con ellos. Y el trabajo de las relaciones es importante porque también hay que generar confianza, tener cierta flexibilidad, pero no podemos permitir excesos de confianza de parte de las fuentes porque pueden intentar controlarnos nuestro trabajo, influir de más o influir totalmente en el trabajo, y el rol del periodista es nuestro. Nosotros somos los que decidimos. Y relacionado a esto hay que tener mucho cuidado con las emociones, porque como en otros trabajos, les cito una parte importante de la serie CSI, cuando se hablaba de que uno debe tener un pasatiempo y no identificarse tanto con las víctimas, porque si no eso después comienza a influir en nuestro juicio, en nuestra capacidad de enfrentar el trabajo día a día. Esto nos puede afectar y puede sacarnos de balance y no podemos hacer nuestro trabajo como se debe, incluyendo cuando se crean también los vínculos de tanta cercanía con las fuentes, con víctimas, tienen testimonios, y también cuando nosotros generamos vínculos con personas que trabajan incluso como informantes o colaboradores indirectos, ¿no? Así como no solo en las relaciones de confianza, sino lo que ellos esperan de nosotros como periodistas. En este momento Ingrid va a mencionar algo relacionado justamente sobre si es factible o no manejar ciertas historias en función de algo que es importante que debemos tener los periodistas escuchar. Ingrid. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Miss. Nosotros tenemos el tema de expectativas sobre el impacto mediático. Aquí surge una pregunta que es ¿cómo evitar que las fuentes crean que nuestro reportaje traerá con la solución a su problema? La periodista Alexandra Channing nos da la respuesta a esto y es, antes de llegar al punto de tener falsas expectativas, sería mejor ser buena escucha. Luego de eso tenemos un ejemplo que es
que ella realizó un reporte junto a David Barstone sobre los supermercados de Walmart en México. Exactamente ubicado en Teotihuacán, en el centro de México. Bueno, nos cuentan que unas personas de la tercera hicieron huelga porque no quería que allí se fabriquen esta empresa surja. Entonces, esto es porque decían que ahí solamente se podían plantar, lo que llegó a una confrontación en huelga por algunos días y cerraron incluso todo el lugar. A esto se sumaron diferentes personas, pero hasta que llegaron las personas que estaban construyendo con papeles verificados de que sí podían hacer esta construcción. Y es por eso que nosotros, como periodistas, no ponernos de un lado ni del otro, siempre tenemos que estar bien informados antes de tomar una posición, porque el periodista debe ser neutral, nunca tomar una posición u otra ante un problema. Y eso es lo que puedo decirle sobre el tema. A continuación, mi compañera. Gracias, Ingrid. Recordando siempre que la capacidad de escuchar no solamente permite aprender o tener más información, sino también discernir o distinguir la clase de la información que nosotros manejamos. Precisamente algo con lo que cierra este capítulo dentro de la primera parte de este capítulo es que escuchar ayuda no solo a entender, sino a determinar si una historia en resumidas cuentas vale o no vale la pena para poderla publicar, antes de hacer noticia y sobre todo antes de crear expectativas. Expectativas en quienes somos protagonistas, quienes comparten información y en la comunidad en general. En este momento, sobre la idea que se tiene del heroísmo, por decirlo de alguna manera, de los periodistas y de la expectativa que pueden crear también, nos va a hablar un poco Elizabeth y Yanaína. Por favor. Elizabeth. A mí me toca el tema subsistir a los intereses de la fuente. El siguiente, compañero. Aquí está. Puedes proceder, ¿no? Está todo condensado aquí también. Bueno, en cuanto a subsistir a los intereses de las fuentes, nos habla sobre una circunstancia que había vivido una de sus alumnas en un mercado mayorista al cual había ido para verificar si era correcto o no el alza de los precios. Al terminar la entrevista dice que ella recibió un obsequio de uno de los vendedores mayoristas. Entonces le regala 4 cajas a las cuales ella se sintió, no supo qué decir. De todas maneras, tras la insistencia, pues las 4 cajas fueron subidas a su carro y ella se retiraba con su camarógrafo, pero ella siempre le quedó en lo que se llama conciencia, si había hecho bien o mal. Entonces, en realidad, lo que me queda a mí como estudiante de periodismo es que lo que se debería hacer es no recibirlo, porque sea consciente o inconscientemente afecta a lo que nosotros querramos escribir, a lo que querramos presentar, porque se queda en nuestra mente o en nuestra conciencia el hecho de decir, qué tan bueno ese señor que me regaló, ¿cómo voy a hacer esto de decir algo malo sobre él? En realidad creo que por muy buena que sea la intención, creo que queda claro el no tratar de recibir absolutamente nada para que nuestro criterio sea totalmente, no me acuerdo la palabra, o sea imparcial. O sea totalmente imparcial en el momento de exponer cualquier circunstancia, ya que este mismo señor que le había regalado ya le había comentado a ella proyectos que quería hacer y cosas que él necesitaba. Entonces, ella ya después lo recordó
y luego con el obsequio, o sea, le queda a ella eso de que debo decir, debo de hablarlo, cuando creo que mejor es, como se dice, estar con la conciencia tranquila y poder redactar exactamente lo que uno quiere, a lo que uno fue, lo que uno investigó, lo que uno averiguó y lo que tiene que entregarle al público. Gracias, Elizabeth. Esto va enmarcado en la objetividad, la imparcialidad que se debe tener y los dilemas de conciencia cuando uno recibe dádivas, canonjías, favores, regalos que pueden comprometer la objetividad, la integridad de lo que queremos hacer, para no sentirnos atados por deber favores o por deudas de gratitud o por gestos o detalles, porque a la larga el mismo tema lo indica. La prioridad está en la historia, está en el trabajo que hay que hacer, no en el vínculo, en el favor, en el regalo o en la gratitud que tengamos. Yanaína, ¿qué nos puedes decir sobre esa visión que existe de los periodistas como que fueran superhéroes? Perfecto, Manuel Eduardo, chicos, ¿qué tal? En cuanto al tema de que se considera el periodista como un superhéroe, la parte que me tocó analizar a mí fue la del testimonio de una periodista llamada Marcela Turati. Ella es periodista en México y en específico el testimonio de ella fue acerca de las situaciones que se dan cuando tienen que cubrir, investigar e inclusive entrevistar a personas que están relacionadas con el narcotráfico. Ustedes saben que el narcotráfico es uno de los temas más sutiles y a la vez delicados que se puede tocar, ¿no? Entonces, dentro del testimonio de ella, lo que puedo decir es que en ocasiones llegan a último momento a pedir ayuda al periodista como si éste lo pudiera salvar y no pueden estar más lejos de la realidad. Porque si a mí como periodista, entrevistadora, me buscan de aquí a mañana para contarme parte de la verdad, para relatar los hechos como son, para contar las vivencias, cómo funciona y el resto, eso no quiere decir que yo le pueda brindar inmunidad. Un periodista no puede brindar inmunidad a ningún entrevistado, sea cual sea el caso, porque eso no le compete. Entonces es muy delicado. Y ella menciona que ese es el error de muchos entrevistados, que piensan que la mejor solución es hacerlo así, cuando eso no depende del periodista. El deber del periodista es siempre encontrar la forma de conseguir la información y de contar la verdad. De esta manera se puede hacer una denuncia. El periodista también es la voz de aquella persona y por eso no se puede negar tampoco a tal entrevista, pero siempre debe asegurarle al entrevistado cuáles son los puntos desde la realidad, qué es lo que puede ofrecer, qué es lo que va a dar y qué es lo que no. Otro aspecto de esto, aparte de la inmunidad que piensan que pueden conseguir, es también si se les puede dar alguna casa o cositas así de reconocimiento económico, lo cual no sucede, lo cual no pasa, eso no está dentro del labor periodístico. Y quiero citar una parte muy interesante en la que le preguntan también, porque lo primero que te dicen es, bueno, si tú quieres la entrevista, tienes que asegurarme que yo voy a estar bien, que no voy a estar en riesgo, ¿me entiendes? Entonces ella responde lo siguiente, lo voy a citar. Con respecto a las expectativas, hay que decirle también a la gente, es decir, a las víctimas, yo quiero entrevistarlo, me gusta mucho su caso, pero saldrá en una línea o en un párrafo de mi reportaje. Es decir, vamos a hablar mucho, pero voy a entrevistar siquiera otros 10, otros 12 casos que sean igual de importantes y tal vez los mencione así. Es decir, no siempre será el entrevistado. ¿La cámara? Sí, ¿se me escucha? ¿Me pueden ver? Ok, no siempre será el entrevistado el que tenga la razón, es decir, a mí me puede buscar de aquí a mañana alguien a decirme, mira, yo te tengo esta información, yo te tengo esto de aquí, por favor, entrevístame. El labor del periodista es siempre buscar muchas fuentes. A partir de las muchas fuentes, recabar información, siempre contrastar, siempre verificar para que al momento de presentar la información sea totalmente verificable.
sea verificable, las fuentes verificables, y de esta forma no van a tener inconvenientes. Uy, perdón, se me movió la cámara. Algo muy importante también, que con lo que ya voy a terminar, es el punto en el que también los entrevistados le exigen al periodista de que ellos tienen que hacer lo posible para que les resuelvan el caso. Esto no es seguro, es decir, a mí me pueden decir como periodista, mira, yo te voy a ayudar con la información, pero tú tienes que asegurarme de que no me van a meter preso, o de que mi caso se va a escuchar, o de que me van a dar medicina, o de XXX situación. Esto no le compete al periodista. El periodista es un mediador. El labor del periodista es presentar la verdad y ser la voz del entrevistado, inclusive puede llegar a eso, pero sin embargo no puede dar ningún tipo de seguridad a que las expectativas de esa persona se puedan hacer realidad. Y esto es todo referente al tema. Gracias, Yanadina. En efecto, el superhéroe de periodista no existe. El periodista heroico no existe. Si filosofamos un poco, puede ser que se considere a un comunicador como un héroe porque hace algo bueno, tiene una profesión orientada con vocación humanista, y además de eso, hace algo que puede cambiar las vidas. Pero algo que yo recuerdo cuando estudié Derecho en la Católica, que nos enseñaron para tenerlo como uno de los mandamientos de los abogados: no prometas fines, promete los mejores medios. No se le puede ofrecer a alguien el resultado, mucho menos decirle que va a cambiar algo, porque eso no nos compete. Si la decisión pasa por una autoridad, es ella la que lo tiene que ejecutar. Si es un problema muy delicado como el narcotráfico, por ejemplo, la seguridad, es algo que conlleva muchísimos factores complejos que requieren de tiempo, de mucho trabajo, de cambios de políticas de Estado, incluso de educación y de cultura de la misma sociedad. El periodista solamente expone, da a conocer la realidad. El resto ya depende de los otros actores que están inmersos en cada hecho. Samantha, ¿qué podemos observar sobre ciertos temas que al parecer no son necesariamente los idóneos para tratarse dentro de la producción periodística o el ámbito periodístico? Claro, bueno, buenas tardes con todos. Dentro del impacto mediático también contamos con opinión del periodista argentino Hugo Alconada. Ciertamente él dice que es mejor fuera que adentro del ámbito periodístico. Más o menos va ligado con el tema que comentó mi compañera anteriormente. A veces nosotros los periodistas nos prestamos o se prestan para confundir los temas, para confundir su trabajo como tal. Pues no, aquí en el texto de él dice que él suele reconocerlos porque se alejan del interés público y se acercan más al ámbito privado. Considero que no deberíamos como periodistas elegir irnos por una de las dos partes. Deberíamos surgir y comunicar ambas partes, puesto que ambas son importantes dentro de nuestra profesión. O sea, en pocas palabras, no podemos declinarnos a lo público o a lo privado, porque somos periodistas imparciales, no estamos parcializados. Ciertamente en nuestro medio se da este tipo de situaciones, pero no debería ser así. Por otro lado, también habla el asunto de que, bueno, que estamos pisando un terreno, en este caso, como es el asunto de ayudar o es lo que yo entendí, pues, ¿no? Se cree en la sociedad que nosotros los periodistas tenemos muchas influencias con ONGs, en donde podemos ayudarles a solventar ciertas situaciones. O sea, ciertamente, no como periodistas, como personas, podemos meternos en el ámbito social, quizá ayudar, pero como periodista que trabaja en un medio de comunicación, no puedo ofrecer algo que no voy a hacer. Si me meto a decirles que les voy a ayudar y no voy a poder hacerlo finalmente. Para eso, uno, como periodista, puede ser el puente para que estas personas acudan al terreno apropiado para que puedan arreglar ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, muchas veces se hablan
de que el periodista les podemos ayudar en temas de ayuda social, de estafa, entre otras cosas. Ciertamente la gente tiene un concepto equivocado del periodista, y también el periodista a veces equivocadamente, por meterse en terrenos que no les compete como tal, lamentablemente terminan hasta perdiendo la vida, ya, cuando no debería ser así. Nuestro deber como periodistas es informar, es aclarar, más no meternos en ámbitos que no nos competen, ya. Que ciertamente somos parte de esta sociedad, pero hasta ahí nomás. Eso es todo, compañeros. O sea, y otra cosa, no debemos victimizar a la gente, no, debemos más o menos como contemplar la situación de poder ayudarlos o derivarlos a algún sitio, pues no, sin necesidad de comprometernos como personas y como periodistas. Eso es todo, compañeros. Gracias, Samantha. Y en efecto, algo que leí precisamente de uno de los escritores que dieron su testimonio en su labor periodística es que a veces hay casos que más son, primero, asuntos delicados, y esos asuntos no son necesariamente delicados y de índole personal. Ojo, y así es el si un funcionario público ejerce un acto de corrupción, por ejemplo, porque eso puede conllevar otro tipo de aspectos que sí son denunciables, es un asunto de interés social. Pero como lo mencionó Samantha, que lo destacaba precisamente el autor, cuando son asuntos particulares, privados, que se pueden prestar en algunos casos incluso yo creo para venganzas, como también simplemente para ganar popularidad, para volverse mediático, o asuntos que a la larga se pueden resolver en otros aspectos, en otros ámbitos, como por ejemplo un asunto judicial entre particulares con una demanda, o de pronto algo que requiera una consulta psicológica con una víctima, incluso hasta para evitar eso que se llama revictimización, que es exponer a un trauma de nuevo y repetido de lo que ya ha vivido esa persona, de esa circunstancia. Es preferible recomendar a un especialista, un abogado, un psicólogo, ¿no? O quien fuera la persona más pertinente para solucionarlo y tratarlo. O incluso diría yo hasta en algunos casos hasta temas que tienen que ver con mediación, por ejemplo. En efecto, todo lo que se ha expuesto a lo largo del tiempo que llevamos nosotros en sesión está orientado a establecer un punto clave. El periodista es un ser humano como los entrevistados, como las fuentes, como los informantes, pero el periodista debe saber manejar el discernimiento objetivo, el criterio para elegir hasta dónde puede llegar la influencia de la parte que colabora en el trabajo. Elegir qué tipo de historias son las que realmente se consideran de interés público, historias que se pueden considerar como un potencial reportaje, y mantener la cabeza bien anclada sobre la realidad de que nosotros facilitamos que la verdad se conozca. Ayudamos de alguna manera a mediano o a largo plazo a que los hechos se expongan y que después puedan generar algún tipo de solución. Pero no somos los que resolvemos los problemas. No somos superhéroes. Tenemos que analizar, tenemos que escuchar bien las historias. Y además de eso, el interés más importante es la historia que se narra, el contenido que se quiere hacer llegar. Y aquello que no esté enmarcado en ese interés superior debe descartarse. Solamente con estas consideraciones se puede pensar en un ejercicio profesional responsable, objetivo, equilibrado, historias de calidad, y orientar a la ciudadanía a no pensar que todo se lo resolverán otros, ni esperar soluciones inmediatas en cosas que no corresponden, en aspectos que Claro, quiero acotar algo, Manuel Eduardo, perdón que te interrumpa. No que podemos darles falsas esperanzas a quienes vamos a entrevistar. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, centrarnos en aquello y se acabó. correcto, gracias, Samantha. Como decía, no debemos nosotros enmarcarnos en aquello que no está ligado con el interés superior, que es informar, es dar a conocer las historias, y además de eso, no brindar expectativas falsas de dar ayudas económicas o no económicas
y de solucionar problemas que por último tienen exclusiva competencia en ámbitos legales, de autoridades o de otras personas. Esperamos que esta exposición sea del agrado tuyo, profesora, y con esto contribuir de alguna manera a hacer un ejercicio de reflexión sobre la forma en la que se debe desarrollar el ejercicio periodístico, aquí y en cualquier parte del mundo. Sin más que acotar, nosotros nos despedimos. Quien les habla, agradeciéndole el nombre del grupo, cerramos esta sesión. Buenas tardes. Gracias.